Bienvenidos todos a un nuevo capítulo de Tower of Fantasy. Tras conocer parte de los secretos de Hycross y su pasado, volveremos con nuestra misión de desactivar las torres de Omnio, por lo que sin perder más tiempo, comenzamos. A continuación nos dirigiremos a las minas Corona, donde una epidemia ha azotado la región y descubriremos qué oscuros secretos se guardan allí, de los cuales ya hemos escuchado y mencionado en vídeos anteriores sobre los mineros. Para comenzar, buscaremos al famoso Kim, el cual ya ha estado haciendo negocios con Hycross desde hace algunos años, por lo que en principio debería de cooperar con nosotros. Tras llegar a Minas Corona, podremos encontrar a los hienas atracando a un pobre minero. Tras salvarlo, nos comenta que las hienas cada vez están más activas y que junto a la epidemia es más difícil de vivir allí. Mientras nos guía a un lugar más seguro, nos volveremos a encontrar con los hienas, y en este caso a Lady Lucía, la jefa de los hienas, aunque parece que hay gente que está por encima de ella. Pero volviendo a la historia principal, seguiremos al minero para darles esquinazo y llegar a una zona segura. Aquí hablaremos con un guardia de seguridad que da gracias a que Hycross enviase de una vez ayuda y nos pide la cura, pero obviamente no sabemos nada de ello, por lo que el minero directamente le pregunta por Higgs. Este resulta ser el capataz de los mineros y el sobrino de Kim. Parece que a nadie le agrada, pero obviamente no les queda otro remedio. Mientras seguimos al minero, conoceremos un poco mejor la situación allí. Parece que la epidemia está afectando a muchos mineros, y estos han declarado una huelga hasta tener una cura que esa misma mañana tenía que llegar, pero no ha sido así. Según el capataz, los hienas la han robado, pero los mineros creen que es una excusa y no paran de gritar. Manifiestan que no trabajarán hasta que tengan una cura. Es aquí cuando intentamos hablar con el capataz, el cual se pone algo violento con nosotros hasta que le indicamos que somos de Hycross, por lo que se pone nervioso y baja el tono. Será entonces cuando confirmamos que es cierta su historia, y le echaremos una mano para recuperar las medicinas a cambio de que nos lleve a ver a Kim. Este acepta sin dudarlo, y tras cumplir nuestra parte y repartir las medicinas, nos llevará ante él. No sin antes hacernos algunas preguntas de por qué estamos allí con la excusa de que es mera curiosidad. Tras hablar con Kim, vemos que tiene unas grandes dotes diplomáticas, cambiando su situación de cruel a la de compasivo e inteligente. Pero tras informarle de nuestra misión, nos responde que le robaron el Astrum y que tiene muchos problemas con los hienas como para preocuparse del mismo, por lo que llegamos a un acuerdo. Nosotros le ayudamos con los hienas y él intenta localizar el Astrum. Este acepta encantado, y aquí es donde pasaremos a defender algunos puntos de los hienas. Tras volver con Kim, le preguntamos sobre la poca efectividad de la medicina. Este nos comenta que lo sabe y que crear un medicamento de una enfermedad que acaba de descubrirse cuesta mucho dinero, por lo que llevará tiempo hacerla totalmente efectiva. Además, de forma elegante y educada, nos indicará que sabe llamar mejor la situación que nosotros. Y, para cambiar de tema, nos indica que ha localizado la ubicación del Astrum, que lo tiene Lady Lucía, la reina de los hienas, y para poder vencerlos ha contratado a un cazarrecompensas llamado la Coraza de Hierro, el cual no es nada barato, por lo que nos pide que cooperemos con él. Tras hablar con el cazarrecompensas, vemos que es un simple hombre de ciencia, y que su plan le llevará un par de días. Como no tenemos tiempo y somos unos prisas, nos propondrá usar la forma manual de su robot, pero para ello primero requiere de más energía, y nos prestará los brazos cibernéticos. Estos están bastante chulos y nos ayudarán a recolectar la energía que requiere el robot. Una vez tenemos la energía y antes de montarnos en el robot, nos pide hacer un trato. Quiere que le prestemos un poco el Astrum tras recuperarlo para poder verlo de cerca, cosa que a mí no me parece para nada buena idea, pero nuestro personaje acepta encantadísimo de la vida. Total, que una vez recargado el robot, nos montaremos en él y nos vamos a darle caña a los hienas. Tras acabar con la reina, deberemos acabar con el resto de los hienas por nuestra cuenta, o sea, sin el robot, y recogeremos el Astrum para posteriormente prestárselo un rato al cazarrecompensa. Ahora nos reuniremos con Franz, el cual nos comenta que tras analizar la muestra de la cura, esta parece tener un virus inactivo. Este virus se activa al ser ingerido
y realiza una modificación genética en los usuarios. Además, esta secuencia genética que inserta coincide con muestras de otros herederos de Aida, por lo que ellos deben de estar detrás de esto, aunque aún nos falta información, por lo que como el sobrino de Kim es el responsable de la investigación, desarrollo y producción de la medicina, decidimos investigar un poco y descubrir si Kim también está detrás de esto o no sabe nada. Por otro lado, también nos informa de que alguien ha estado vendiendo la medicina en Banges y parece tener relación con el sobrino de Kim. Para comenzar la investigación, primero preguntaremos a la gente sobre alguien que viaje mucho a Banges, y con esto conseguimos a nuestro primer sospechoso, Chris, que, tras tantearle, este asume que vende la medicina, además de que la ha estado vendiendo en Banges. Pero tras ponerse nervioso, usa el típico truco para despistarnos y echar a correr. Obviamente no le servirá de nada contra nosotros. Tras pillarle, nos contará que fue el sobrino de Kim quien le pidió que lo hiciera, pero que desconoce el por qué, que no sabe nada más. Será entonces cuando vigilaremos de cerca los movimientos del sobrino de Kim, donde finalmente le pillamos con un cofre repleto de dinero. Tras tal evidencia, vamos a por él, y nos explica que sí se ha estado aprovechando de la situación, pero que no sabe nada del virus ni de los herederos de Aida, y nos muestra el punto donde se hace el transporte, por lo que ante la duda, que obviamente nos está mintiendo, vamos a la zona que nos indicó, pero resulta ser una trampa. ¡Qué raro! Y el sobrino de Kim ya no está cuando volvemos, así que informaremos a Franz, el cual nos comenta que hablemos con Kim y que tengamos cuidado por si también está metido en algo. Tras hablar con él, parece que no sabía nada, y nos indica dónde se ha estado produciendo la medicina. Como última petición, indica que es el único sobrino que tiene, por lo que agradecería que lo trajéramos vivo. Tras llegar a la entrada y despejarla, vemos una nota que amenaza de usar a los intrusos como sujetos de pruebas, al igual que están haciendo con los mineros. Pero no podemos avanzar más, ya que la entrada está bloqueada. Tras hablar de nuevo con Kim, nos indica que es la única entrada que tiene, y que probemos a hablar con el cazarrecompensas para ver si puede ayudarnos a entrar. Obviamente lo paga él. Y este sí que nos podrá ayudar, y tras entregarnos de nuevo el Astrum, sorprendente que no nos lo haya robado, nos ayudará a entrar. Una vez dentro, el sobrino de Kim se nos escapará, pero podremos conseguir otro Astrum, el cual estaba siendo utilizado para realizar experimentos en humanos, y que nos vendrá de perlas para acelerar nuestra misión de desactivar las 2 torres de Omnium que aún nos faltan. Tras volver a hablar con Kim, este parece que sí que está al tanto, pero como él mismo indica, hay ocasiones en las que, para mantener una neutralidad, otras personas deben de tomar las decisiones por él, aceptando las consecuencias correspondientes. Pero a cambio de que no lo mencionemos en el informe, nos ofrece algo de información. Parece que los herederos de Aida están realizando actividades en Warring. Tras esto, desactivaremos la torre de Omnio con uno de los 2 Astrum que tenemos y nos dirigiremos directamente a Warring, donde nos esperan varias sorpresas, y una de las partes del lore más interesante y con más acción. Por lo que nos vemos en el siguiente capítulo y no olvides suscribirte, darle like y activar la campanita. ¡Chaito!